Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Hola, Ligenes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Muy buenas tardes. Linda, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Yolisita. Buenas tardes, compañeras. Uy, hermosa, linda. Me alegra verte. Buenas tardes. Hola. Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo me les va? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Yo estoy haciendo un letrero para mañana la marcha. Ay, qué rico, yo también. Es que Buenas imagínense tardes, imagínense que en Paraguay, el dueño de mi banco, Jaime Gilinski, el dueño del Banco Gene de Sudamérica y de Revista Semana, compró al BBVA y hay masacre allá, están despidiendo gente por montones. Claro, terrible. Así está Transmilenio. Como están despidiendo tanta gente, pues hoy les tocó cerrar todo y hacerse hasta pelar, pero ellos dicen que no se van a dejar echar. Y está muy interesante la cosa. Eso se pone de bueno. Sí, viste la de Transmilenio, de verdad que los muchachos salieron y 20 nomás iniciaron y después se llenó. O sea, primero iniciaron pocos y ahí sí se fueron como calentando los chicos y se llenaron de motivos y a las calles. Ojalá sea así mañana. Sí, Ojalá mañana sea así, Yolanda. Sí, sí. Qué bueno. Yo pienso que mañana va a ser histórico este paro. Eso Que mucha esperamos. mucha gente que no copiaba ya está como abriendo la mente y está entendiendo los alcances de este gobierno. Ustedes se Buenas vieron tardes. ayer, hola Ligecita, espera le cuento, a ustedes se vieron ayer, antier, el debate que hizo Caracol sobre la encuesta, que esas encuestas son medio raras, pero medio chimbas también que nosotros todos conocemos, pero sí vieron cómo desde el mismo estado y desde los mismos noticieros se están dando de cómo el estrato 4, 5 y 6, que se creían que no estaban de izquierda ni de derecha ni de ningún lado, en este momento se están uniendo a las campañas de Petro y apoyando todo lo que ellos dicen, no somos ni de izquierda ni de derecha, pero este gobierno nos está masacrando, está acabando con nosotros. El debate estuvo muy bueno, me pareció a mí muy bueno. Muy interesante. Miren, buenas tardes. Esto que ustedes están diciendo es precisamente la preparación que hemos destacado en la Central Unitaria de Trabajadores desde el Comité Nacional de Paro, pero también desde la misma central y desde el Comando Nacional Unitario. Creemos que la CUT ha respondido cada rato y permanentemente a cada uno de los momentos que se han requerido para esto, pero yo sí creo que la gente ya entendió, como decía Linda, yo creo que la gente está entendiendo que esto es de indignación, porque no es posible que ellos en medio de una pandemia estén tirando medidas como las que están haciendo, es decir, las medidas de la reforma tributaria, las medidas que este webinar ha expresado cada 8 días con la normatividad. No le faltaba sino eso. Es decir, acaben ustedes de pagarlo poquito y tienen muchas dificultades, porque ¿qué hace la gente? La gente dice, no estamos teniendo con qué responder. Eso es verdad. Pueden ser la estabilidad laboral la que se quede, pero los salarios no van a tener con qué sacar el IVA que les van a sacar. Los salarios no pueden estar pagando el aumento del IVA a los alimentos esenciales. Es decir, no van también a ahorcar, hasta los mismos salarios los van a ahorcar. Por más buenos que hayan sido, nos van a alcanzar. Y los otros que son cortiquiticos, que ganan el mínimo, pues no va a tener ni con qué acceder a lo esencial. Y eso va indignando a la gente. La Central Unitaria, desde que iniciamos este proceso de paro, lo hicimos con 3 categorías fundamentales. La primera era el modelo que ya
desde hace tiempo nunca ha servido, pero que la pandemia lo develó completico. Dos, el enfoque que se le metió a la población, a la población más pobre, empezando por las mujeres, y todos tenían las estadísticas aumentadas en las pequeñas y medianas empresas, y fue lo primero que se les cayó. Y tres, lo que siempre le he dicho en este webinar, es un modelo que ya como no crece, come como el cáncer. Entonces, cada vez que come como el cáncer, no tiene más desarrollo, no tiene para dónde comer, pero sí tiene forma de destruir y matar. Y eso es lo que Yolanda nos dice. La clase media, que se les dio por llamarnos así, no sabemos por qué. Yo siempre entendía que era de la clase trabajadora. Pero bueno, quienes ganan un salario están totalmente desprotegidos de aquí en adelante si el impuesto se le da al salario. Dos, hemos destacado el titular de la solidaridad sostenible. Para quien ha acumulado como ellos es sostenible, pero para nosotros es un insulto hasta el nombre de esa reforma tributaria. Y tres, el país, yo no sé qué vamos a tener que hacer, pero el país tiene que ser muy, muy inteligente en estas cosas. Por ejemplo, no se nos ocurra pensar que ellos aparezcan en los medios contradiciendo algo que ellos ya han pensado hace mucho tiempo. En el Plan Nacional de Desarrollo, ellos pensaron cómo iban a ajustar cosas, cómo nosotros las mujeres tuvimos la capacidad de verlo en el tema de mujeres, que nos decía, las mujeres irán al cuidado, ahí los tienen, lo pueden hacer, pero eso sí, tranquilas que ustedes con el cuidado, si lo proveen y lo hacen, pues ahí van sacando algunos fondos, de fondos en acción, de familias y todo eso, de ser joven, del adulto mayor. Todo eso les va incluyendo y ustedes van teniendo con qué invertirle incluso al mismo cuidado. Entonces nosotros dijimos, nosotros producimos riqueza en el país. Eso es lo que ustedes tienen que pagar y tener el fondo como es. Porque si lo producimos, ellos reciben por eso bienes y tienen beneficios también sociales. El Estado tiene beneficios sociales para eso. Para eso le sacan a muchas empresas el beneficio social que es este. Entonces, lo previmos y dijimos, este gobierno va a llegar a tal punto que va a ser la pobreza la que se va a redistribuir. Y ellos conservaron durante todo el tiempo como estrategia esa conservación de la riqueza que habían acumulado a costa de nuestro trabajo. Ese análisis nunca nos puede olvidar en esta etapa en que hemos pensado en un modelo sustentable y sostenible, en que hay que cambiar definitivamente de modelo, en que una reforma de esa magnitud se hunda. Y no es que se hunda por todo lo que van a cobrar o no, sino por la inviabilidad de una reforma y sobre todo, digamos, la falta de claridad para con la población colombiana. Es decir, todo el tiempo le han dicho eso a la población colombiana, que no, que les van a devolver plata, que no, que tranquilos, que eso cuando haya más riqueza, pues ellos van a tener alivios. Entonces, mientras más nos esculcan, digámoslo así, el salario, pague en la canasta familiar, pague en el taxi, porque el taxi también te cobra IVA por la movilidad, pague en las gafas, pague en el Transmilenio, pague en el impuesto predial. Es decir, todos esos impuestos y pagos que se van subiendo día a día, pues lo único que uno dice es, le trabajo al Estado para pagarle todo lo que me va a cobrar en IVA y en impuestos. Y eso no puede ser de esa magnitud porque el Estado realmente hasta ahora no nos ha provisto de absolutamente nada en una pandemia tan esencial. Seguimos mirando entonces también el tema de la vacuna. El tema de la vacuna es un tema bastante delicado, en tanto que lo que se ha develado es que ellos dijeron retrasen un poco más, sea más lento en la aplicabilidad de la vacuna, y hemos venido preguntando el por qué, y entonces ellos dicen porque toda no va a llegar a tiempo, porque toda no llega, porque bueno. Entonces vemos toda esta situación
cómo se va complejizando. Y por último, hay una encuesta muy importante en el país, que es la encuesta que se hizo a los comerciantes, a los dueños de bares, a los dueños de establecimientos, donde ellos dicen, no aguantamos más. Si yo tengo que cerrar el bar mañana o pasado mañana o la tienda, no tengo de dónde volverla a parar ni cómo a incrementar. Y eso tiene lo que dice Yolanda, esa clase media donde, o esos ricos o pequeños oligarcas que tenemos, están dando de cuenta que la cosa está muy complejizada. Pero la reforma, ellos estaban muy seguros que si la tiraban, la pasaban, que tenían con qué. Sin embargo, hay varias expresiones. Hay unas que dicen que hay que hacer una reforma integral. Las centrales decimos, tiene que hundirse esa reforma. No solo por la inviabilidad, sino porque ellos no tienen de dónde sacar la plata para ello. Y más bien los recursos para atender la pandemia pueden salir, por ejemplo, de la zona franca. Ustedes saben que los hijos de Uribe viven de lo que no le paguen a la zona franca, el impuesto que no le paguen a sus artesanías, porque aquí en este país se perdió el principio de progresividad. ¿Sí? La progresividad era que quienes ganaran más, pues tributaran más. Pero entonces, como se perdió hace rato, los que tenemos menos recursos somos los que tributamos con regularidad, tenemos orden en el tributo, nos tienen además apuntados y detectados para ello, y los ricos pueden evadir, no tienen que pagar. Exactamente lo que demostró la pandemia era que el beneficio era para los bancos, los comerciantes, los de la zona franca, los que tienen los paraísos fiscales nunca han querido moverse. En fin, todos estos detalles que hoy se develan con la reforma tributaria van a ser muy, muy importantes, y la perla principal por la cual esto se cae y la indignación que tiene el país es porque con las multinacionales y transnacionales los productores del país sí tenían que pagar, pero las multinacionales y transnacionales las tenían casi que gratis aquí comercializando en el país. Y eso son todas las situaciones que hay realmente interesantes. Yo creería que este tema, que está en la historia de la vida de todo el mundo, hay que destacarlo como un tema que sirvió para fundar sociedades transfusionales como las que hoy tenemos, donde la iglesia hace su papel, los empleadores hacen su papel y el Estado hace su papel para continuar, digámoslo así, acumulando en un sistema que se organizó a través de la acumulación, pero que ya hace más de 60 años que la acumulación les viene fallando y no van a tener con qué sostenerla. Entonces, ya hemos dicho con mucha indignación que mañana 28 de abril es el día para que nos quitemos años de colonización. Yo solo les cuento que cuando hubo la abolición de la esclavitud, esto les costó a Haití pagar una deuda a los esclavistas para que soltaran sus esclavos, su gente, y les dieran la abolición de la esclavitud. Y eso les duró hasta 1950, esa deuda con Europa, con Francia. Igualmente, así ha sido esta historia, ha sido en Estados Unidos. Recuerden que los costos fueron civiles. Un negro no se podía sentar en una silla si había un puesto, sino que los blancos tenían que ocupar la silla. Y con Rosa Parks, pues recordemos que esa fue una de las partes fundamentales, pero cuando ellos pidieron la libertad, les costó de donde los traían de África entregarle cultivos de algodón a muchos de sus esclavistas, y el trabajo forzoso también, que se implementó por muchos años y que sigue implementándose ahora en la historia de otra manera. Todas esas cosas no las podemos olvidar, porque eso es lo que mañana con indignación tenemos que decir.
Y lo hemos dicho de todas las formas, quienes puedan salir a marchar con medidas de bioseguridad, primero con no violencia, porque hay muchas formas de protestar. Hay formas, por ejemplo, yo puedo protestar no yendo una semana al banco y quebramos un banco de esa forma. Yo puedo protestar como están haciendo muchas personas que no están mercando en las grandes plataformas, sino que mercan en las tiendas de sus barrios. En fin, hay muchas modalidades que podemos hacer. Podemos pegar carteles en la casa diciendo yo estoy de acuerdo con el paro. Linda está haciendo un cartel que no solo tiene que sacar a las calles, sino pegarlo en las ventanas. La CUT sacó unas pancartas y una comunicación donde empapelemos a Bogotá casi que por cada casa, por cada barrio, porque el paro lo prevemos y está más bien muy concentrado en los barrios, en algunas localidades, en algunos sectores. Y en los municipios se van a hacer caravanas. Vamos también a mirar con los estudiantes que tienen por todo el país organizada la marcha y los plantones. Y también esto nos va a dar la medida para lo del 1 de mayo, que debe ser pues también una preparación a este 1 de mayo. En ese sentido, entonces, la central ha convocado masivamente y todo lo que se ha dicho en los medios de comunicación, nunca en la vida se había atrevido este gobierno a decirle al sindicalismo en su papel autónomo, no marchen, no vayan a salir, y se atrevieron a hacerlo. Yo creo que eso ha sido muy, muy develante, no tanto por el miedo a que nos contagiemos, porque si hubiese sido así nos hubieran brindado la renta básica, nadie se contagia, todos que en su casa pasan el pico rápido y no dejan que una cepa crezca tanto como la que ya tenemos ahora. Entonces, esas son todas las, digamos, las convicciones que hoy tenemos que tener. Recuerdo que hace un año hablábamos de la nueva realidad. Yo creo que este año tenemos que decir ni nuevas realidades, ni antiguas, ni a volver a donde estábamos, sino que vamos a tener que empezar a construir entre todos y todas estrategias que nos permitan caminar primero organizar el común. ¿Qué es el común? Si el común va a ser la tierra, eso hay que organizarlo no como está. Y segundo, si realmente la redistribución de la riqueza. Ese punto nos daría para erradicar o para cambiar el modelo neoliberal. Termino diciéndoles que la Confederación Sindical de las Américas, y voy a hacerle llegar a través de Keila el documento, envió ese documento con el análisis de coyuntura internacional y algunas modalidades de las Américas para que ustedes lo tengan. Es que sea su carta de navegación y de ajustes y de reflexiones, y si tenemos ese documento podemos ir hablando durante este webinar de él, irlo tratando en las regiones, cuando hagamos el análisis de coyuntura en las regiones con los departamentos, ustedes puedan intervenir y no nosotros decir la carreta y nombre de este análisis de coyuntura que se hizo a nivel global e internacional. Vamos a retomar estas estrategias. Y también contarles que a través de muchas lecturas de asamblea, de Piketty, podemos encontrar estrategias o de las estrategias fundamental. Hoy con esto les dejo el espacio a las abogadas que hoy traen un tema bien importante. Es un punto fundamental y esencial. Yo se los voy también a enviar, me voy a dedicar a enviárselo ya para que lo tenga Keila y lo mande. Y es prácticamente las recomendaciones de la no violencia en Colombia para nuestra movilización y para poder atender, digámoslo así, situaciones de movilización sin que nos traiga tantos traumas el contexto actual. Y creería que eso nos compensaría en que pensemos realmente
a más de la virtualidad, cómo también podemos mover toda esta indignación de la población y que el paro va a estar muy interesante mañana, participar todos y todas, y las y los esperamos. Una feliz tarde para todos y todas, y entonces llamo a Alice, a Miriam y a Stephanie, quien va a presentar hoy el tema. Bien, pues Alice. Hola, Ligia, sí, buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Cómo estás, Alice? Bien, sí, ¿Quién señora. puede, Alice? Gracias. Buenas tardes para todos y todas. Gracias por acompañarnos en nuestro webinar del día de hoy. Pues, como saben, el día de hoy vamos a hablar de la actualidad en materia laboral, retrocesos en las normas del Congreso y los decretos expedidos por el Ministerio de Trabajo. Un motivo más para que todos y todas nos acompañen el día de mañana en la movilización, dado que sabemos que son muy lesivos. Entonces, la compañera Stephanie Barreto el día de hoy nos orientará a esta charla, pues quién es la abogada de incidencia de la central, a quien ya todos conocen. Entonces, Stephanie, bienvenida. Muchas gracias, Alice. Buenas tardes para todos los compañeros y las compañeras presentes en nuestra charla del día de hoy. Yo me imagino que más de uno de nuestros asistentes habituales seguramente está hoy en 1000 corre-corres propios de la movilización, por eso no les vamos a quitar hoy mucho tiempo, pero queremos, por supuesto, hacerlos partícipes de algunos temas, aunque creo que esta la podremos hacer seguramente en mayo nuevamente, un poco más, con mayores aportes de lo que está sucediendo en el Congreso y en el Ministerio, post movilización, por supuesto. Pero el propósito de hoy es que cada uno de ustedes sepa un par de datos supremamente claves de normas regresivas, tanto en el Ministerio del Trabajo como en el Congreso de la República, que como ya lo decía Alex, como lo decía nuestra directora Ligia, pues suman razones para nuestra movilización del día de mañana. Por supuesto, como decía Ligia, estamos full con nuestros cartelitos. Yo acá tengo el mío, por supuesto, muy juiciosa en el sitio de trabajo también diciendo no a la reforma tributaria. Entonces, bueno, espero a los de Bogotá encontrármelos mañana en las calles, súper cuidadosos, por supuesto, con los elementos de bioseguridad, y a todos éxitos en su movilización. Para entrar en materia, entonces, contarles primero que no se nos vayan a desconectar de la charla, porque entre ayer y hoy, incluso desde el viernes, hemos recibido llamadas de las diferentes abogadas del departamento jurídico sobre negativas a los permisos sindicales para la marcha de todos los trabajadores que no son de la directiva sindical. Precisamente les voy a hablar de ese grave problemote que tenemos hoy con un decreto del ministerio. Pero bueno, vamos arrancando con el Congreso de la República para hablarles rápidamente de tres temas muy particulares. El primero, el que nos genera mayor preocupación, y es que todos y cada uno de nosotros, seguramente muchos de los que están acá presentes, nos encontramos en trabajo en casa desde hace un año, más exactamente desde hace un año y unos días, haciendo trabajo en casa, haciendo trabajo remoto, y seguramente lo que nos han planteado muchos empleadores es: pero bueno, agradezca, no se está saliendo a contagiar, está allá en su casa guardado, seguro, conserva el empleo. Y bueno, por supuesto, nos alegra mucho conservar el empleo, nos alegra mucho no tener que salir a calle a contagiarnos, pero eso no implica que, número uno, que no tengamos otros riesgos de salud ocupacional propios del trabajo remoto, y tampoco implica que porque nos han dado conservado nuestros empleos, que es además parte de nuestros derechos laborales, tengamos que aceptar la pérdida de beneficios o derechos laborales. Y eso es lo que representa la que está a punto de ser ley, que ha sido impulsada por el Gobierno Nacional, es el denominado Proyecto de Ley 262 del 2020 de Senado, que fue acumulado con el Proyecto de Ley 352 del 2020 de Senado, 429 de Cámara. Ese proyecto de ley se discutió durante varios meses en el Congreso de la República,
Nosotros, por supuesto, desde la CUT enviamos concepto jurídico diciendo lo inconveniente que resultaba este proyecto, pero ha sido patinado y ampliamente empujado por el gobierno nacional. Además, ¿cuáles han sido los comentarios que han presentado? El trabajo remoto hoy no tiene una figura jurídica, una ley que lo regule, más allá de la circular 045 del Ministerio de Trabajo, que ya pues se les va quedando corta, se les va quedando sin efecto y necesitan urgentemente con qué regular la figura del trabajo en casa. Pero sobre la base de eso han salido a decir que esto es una gran ley, que es un gran beneficio, que los trabajadores remotos por fin van a tener una ley que garantice la continuidad de sus derechos. A lo cual les vamos a decir 6 cositas claves a los trabajadores y trabajadoras, porque no ha valido conceptos que les enviemos, que les hemos dicho a múltiples congresistas, y pues salvo nuestros amigos tradicionales, la gran mayoría avala que esto es un gran progreso. Lo primero, si bien es cierto el teletrabajo y el trabajo en casa son figuras jurídicas distintas, existe la ley del trabajo, el trabajo remoto hoy como connotación jurídica no está definida, pues en la práctica, aunque tengan orígenes distintos, ¿sí? En este fue un acuerdo de las partes, en el trabajo remoto fue como hubo pandemia, vaya para su casa, aunque tengan un origen distinto, son prácticas semejantes. Sea teletrabajo o sea trabajo en casa, usted está ya desde el lugar remoto que haya seleccionado, que no son las oficinas del empleador, que es la premisa básica, haciendo a distancia de manera virtual o desde su hogar, pues, o repito, desde donde haya definido realizar ese trabajo a distancia, está realizando las funciones que le asigna la empresa o su empleador, pues, o la entidad pública y demás. Desde donde quiera que sea, ambos coinciden en esa premisa esencial. Entonces, aunque intenten vendernos, que si bien pueden tener un origen distinto y en ese marco de ideas una figura jurídica distinta, pues si están haciendo lo mismo, la definición es muy sencilla. Deben recibir los mismos derechos laborales. Teletrabajador o trabajador remoto deben mantener los mismos beneficios. No debe ser diferente un teletrabajador de un trabajador remoto. Pero por el contrario, lo que estamos viendo es que la ley de trabajo remoto no solamente degrada y mantiene a los trabajadores remotos en términos de beneficios y derechos por debajo del teletrabajador, de la ley de teletrabajo, que recientemente la Corte también, digamos, hizo algunas modificaciones al respecto, pues, digamos, con respecto al pago de horas extras y demás, pero propiamente nos referimos sobre el tema del trabajo en casa. El trabajador remoto, que se acoja por esta ley, el de pandemia, no el que se acogió previamente a la ley de teletrabajo, va a tener que soportar menores derechos, menores beneficios y menores reconocimientos al que está por ley de teletrabajo. O sea, primer grave problema es una discriminación que hemos venido reiterando y que no se ha reconocido. Lo segundo, con respecto a los beneficios que como trabajador yo tenía en mi oficina, también va a quedar por debajo de esos beneficios. ¿Por qué? Entonces, rápidamente. Primero, hay una pérdida del acuerdo entre las partes y eso nos parece gravísimo. En la ley de teletrabajo es un acuerdo de voluntades de ambas partes. En la ley de trabajo remoto que está por salir, que ya se concilió en comisiones del Congreso, está a puertas de sanción presidencial. Eso es todo lo que falta para convertirlo en ley, o sea, lo cual es muy grave. Tendremos que luchar contra una nueva ley que nos va a afectar bastante. En esta nueva próxima ley no hay un acuerdo entre las partes. Dice, cuando el empleador disponga, cuando el empleador lo ordene, cuando exista una situación que además la identifica es el empleador, nadie más, nosotros propusimos que se identificara junto con los trabajadores, junto con las organizaciones sindicales, por supuesto no fue incluida esa propuesta. Dice, cuando el empleador identifique situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, podrá declarar que para su casita trabajo remoto. ¿Cuáles situaciones ocasionales? ¿Cuáles situaciones especiales? Y acaba de decir que ahora el gobierno todo se le volvió situación especial, ocasional o excepcional. Y con esas palabritas, entonces nos cobija todo lo que el empleador tenga que definir por su cuenta. Ah, no, la pared del edificio se chitió. Eso es una situación excepcional, eso no suele pasar. Entonces, para no arriesgarnos, mejor vámonos para el trabajo remoto. Y yo les aviso cuando volvamos.
O sea, yo les aviso cuándo puedo arreglar la pared y cuándo volvemos, ¿cierto? No hay un consenso con los trabajadores, no hay un diálogo con los trabajadores para ver si esa situación ocasional efectivamente obedece a algo que los obligue a irse al trabajo remoto, al trabajo en casa. Segundo gran problema, pago de servicios, gastos por conectividad y demás. Cuando usted está laborando en las oficinas del empleador, pues el empleador le suministra todo, el escritorio, el computador, la luz, el agua, el tinto, donde lo proveen, el internet, por supuesto, las máquinas que tiene que disponer. Con esta ley no queda taxativo nada de eso. Usted tiene que poner su internet, su luz, su agua, su máquina, su escritorio. O sea, no queda contemplado el acceso a los implementos. Hay una parte donde dice que el empleador suministrará algunos equipos, que es como en los 2 primeros artículos, si mal no recuerdo, pero temas como el de la conectividad concretamente, que es donde más hemos protestado este punto, indica que será para trabajadores o trabajadoras que devengan hasta 2 salarios mínimos, porque lo homologan con el tema del auxilio de transporte. Cuando lo que le decimos es, independientemente cuánto devenga el trabajador, allá en las instalaciones del empleador estaba teniendo acceso a internet. Yo no tenía que pagarlo porque ganaba 2,5 millones. Y ahora, por usted ganar 2,5 millones en su casita, pues seguramente tendrá que elevar el pago de conectividad para que tenga mejor servicio de internet para sus reuniones y demás, pero el empleador no le va a reconocer nada de eso. O sea, grave problema. Tercer problema. El tema de, o cuarto, porque voy como en el cuarto, el tema de la salud en el trabajo, la salud ocupacional y de seguridad social. Quiero contarles que en el artículo 11, si mi memoria no me falla, mezclan esto. Dicen, y la seguridad social y los derechos sindicales se seguirán otorgando como hasta ahora. O sea, esa es la importancia que el gobierno y que este Congreso, la mayoría de congresistas, le dio al tema. En un solo artículo metió derechos sindicales y seguridad social como si esto fuera cualquier cosa, cuando no sirve solo decir que esto seguirá siendo como, pues, tranquilo, que siga dando los derechos como hasta ahora, cuando todos sabemos que, número uno, la labor sindical ha cambiado. No es lo mismo llegar a generar promoción de la libertad sindical, de la afiliación sindical y demás, a trabajadores que están en sus casas, que yo no veo, a cuando lo hacía con mi cartelera, con un volante a la salida de la empresa, de la entidad pública, razón por la cual creemos además que sacar una ley como estas contraviene y va en contravía de lo que recientemente dijo el Comité de Libertad Sindical, cuando le dijo el Estado nuevamente, hay que facilitar que pues por lo menos mencionó el sector privado concretamente, se promueva esa libertad sindical. Y pues cogiendo una ley de trabajo remoto, diciendo que todo siga como hasta ahora, garantícele sus derechos, punto, pues no es precisamente una forma correcta de otorgar derechos a la libertad sindical en el marco de un nuevo contexto, que es la virtualidad. Y por supuesto el tema de seguridad social, nefasto también, porque aunque en materia de pensión, salud, riesgos laborales se tienen que seguir brindando los derechos, pues hemos tenido, por ejemplo, maestros que nos han dicho, vea, se me estalló el computador, se me sobrecalentó, no era el equipo correcto, tengo lesiones, pero la entidad encargada de revisar mis daños y demás, para determinar si es un accidente de trabajo o no, me dice que como se estalló a las 11 de la noche, que hacía trabajando a las 11 de la noche, que no pueden garantizar si yo estaba trabajando o no, pues no me pueden pagar ni cobijar nada. Luego, eso evidencia que claramente para temas de trabajo remoto se requería un poco más de profundidad, de verificar cuáles eran esos vacíos del trabajo remoto que debían subsanarse para determinar cuál era una inclusión correcta de la salud ocupacional de los trabajadores en estas nuevas instalaciones de trabajo. Temas como lo de salud mental, que es una de las causales o enfermedades que más nos preocupa hoy con el tema del trabajo remoto, pues claramente no quedaron allí contempladas de manera particular y demás. Eso frente al tema del trabajo remoto. Y finalmente, pues, por supuesto, el tema de derecho a la desconexión digital, compañeros, compañeras, que creemos que también debió ser un capítulo exclusivo
diciendo cómo el trabajador o la trabajadora tiene derecho a que a determinadas horas no se le remita correos, no se le remita llamadas, no se le exijan situaciones, pueda de verdad diferenciar sus horarios laborales. Frente a todo eso, que esperábamos por lo menos un capítulo, 1, 2, 3 artículos concretos, me parece que en el concepto que nosotros como CUT enviamos, les propusimos una redacción incluso. Esto quedó como un solo literal de un artículo, que tiene como 4 literales, creo que es el artículo 2, y quedó como literal D, no desconexión digital. Esa es la importancia que este proyecto y el gobierno le dan a lo de la desconexión digital y al descanso de los trabajadores en trabajo remoto. Entonces, pues, mis queridos compañeros, compañeras, nosotros estamos a puertas de una reunión con la plataforma laboral y otras organizaciones de defensa de derechos laborales en Colombia para iniciar una fuerte tacada contra esta ley. Hemos venido haciéndolo en el Congreso de la República, pero bueno, la mayoría aplastante, pero vamos a seguir, digamos, en esas luchas, e incluso en lo que esto pueda representar un retroceso en materia de derechos y que así se lo podamos decir a los diferentes órganos e instituciones donde podamos seguir peleando contra este hoy proyecto de ley, ya casi ley. Siguiente, este era como el que más les quería hablar, ya lo otro lo cito súper rápidamente. Todavía sigue pendiente de que se debata en el Senado de la República el proyecto sobre plataformas digitales, que hoy funcionó 3 que habían, 246, 085 y 211, que nuevamente intenta subsanar problemas pequeñitos. Así empezó la ley de trabajo en casa y nos terminó muy mal. Intenta como plantear esquemas de regulación al tema de la seguridad social, pero recogiendo lo de los pisos de protección social para estos trabajadores de plataformas digitales. No resuelve el tema de la entrega de equipos, que muchas veces está a cargo de este trabajador y no, digamos, no lo provee el empleador como debería ser. Es un proyecto que además plantea la relación como una relación de carácter civil, ¿cierto? De entrada dice esto es civil, ni siquiera lo deja a la duda, por mucho menos lo plantea como una relación laboral, que es lo que hemos dicho nosotros. Luego reviste bastantes problemas, así lo hemos planteado, es un proyecto que está quieto, pero que seguramente en cuestión de días o semanas retomará, volverá a la vida fuertemente después de que salgan de pupitrearnos la reforma a la salud, proyecto de ley 010 que nos preocupa. Hoy se aplazó el debate que era para hoy, pero ahí sigue latente. Aprovecho el paréntesis para decir ojo con eso también. Y finalmente tenemos ahí también andando, en la siguiente diapositiva les puedo contar que tenemos andando un proyecto de ley, el 005 del 2020, relacionado con el Servicio Público de Formación del Trabajo, todo el tema del SENA y la educación para el trabajo, que fácilmente nos trata de implementar temas como que se introduzca el tema del ICETEX ahí en el marco del SENA, pagos de carreras del SENA, cuando hoy es casi totalmente gratuito, hay gratuidad y un esquema, digamos, público y garantista en ese sentido, lo hablábamos con los trabajadores de los sindicatos, del sindicato del SENA, pero además también nos plantea algunos esquemas de educación para el trabajo en el marco del mercado. Y nuevamente nos saca del esquema de educación para el desarrollo de un país que desde las centrales hemos planteado. Ese está ahí, pues, quietico, se ha tenido apenas un primer debate. También nos preocupa, por supuesto, por lo que esto puede implicar en temas de formación para el trabajo, pero bueno, estamos ahí echándole ojo. Y finalmente, como digamos, de gran calado, eran estos temas que les acabo de contar y el proyecto de ley número 373 sobre apoyo al empleo formal. Fue toda esa discusión que se dio de algunos subsidios a empresa para que mantuviera sus empleos. Digamos que aunque la idea no es incorrecta y el espíritu del proyecto puede ser correcto, nuevamente se quedan cortos y nos presentan proyectos, que esa yo creo, personalmente les confieso, es una de mis mayores críticas a los proyectos de ley en el Congreso. Y es que se presentan 5 proyectos del mismo tema y el 90% de los proyectos son insuficientes, mediocres, no dicen cómo se van a financiar, etc. Este proyecto, en el caso de este proyecto de apoyo para el empleo formal, pues no subsana problemas como se los voy a decir, las trabajadoras domésticas.
que no pudieron acceder a programas como estos, porque pues ¿cuál empleo formal? Era la señora Carmenza o el señor José el que me empleaba. ¿Cómo iba a justificar pues para acceder a este beneficio del empleo formal? O múltiples micros y pequeñas empresas que podían tener contratados 2, 3, 4, 5, 8 trabajadores y que no cumplían con todo el papeleo que pedían los subsidios para estos apoyos de empleo formal. Luego, la ley, aunque repito, aunque el proyecto tiene en su espíritu una esencia interesante, pues no subsana todos estos problemas. Vamos, a este no le hemos emitido conceptos. Si alguno de ustedes quiere construirlo conmigo en estos días, bienvenido, puede escribir al chat y vamos a construir este concepto para emitirlo el viernes, lunes a más tardar al Congreso de la República. Y pasamos entonces al tema de los decretos del Ministerio del Trabajo, que son más dolorosos que los del Congreso en este momento. El primero que les quiero contar es el decreto 344, que está de primera. Sí, señores. Entonces yo les decía, la compañera Miriam, la compañera Alice, quien les habla, hemos recibido estos días llamadas súper preocupados de nuestros sindicatos diciéndonos, oiga, pero es que solo nos dieron permiso sindical para la junta directiva y para ningún otro trabajador, eso es ilegal, ¿qué hacemos? Decimos con suma tristeza, sí, compañero, es ilegal, pero se están amparando en un decreto que nos metieron hace unos días y a punta de eso nos están diciendo que no podemos hacer nada y sí está difícil hacer algo en este instante, digamos, caso individual por caso individual. De manera macro estamos haciendo, digamos, otras cosas, pero les cuento. Este decreto 344 modifica unos artículos del decreto único de trabajo en relación a los permisos sindicales. Y lo más gracioso de este decreto y del otro que les voy a contar ahorita es que en su parte introductoria abre con lo que hemos llamado un engaño y es una falacia. Porque dicen, con base en las negociaciones y los diálogos del sector estatal, o sea, citan ahí las negociaciones del sector estatal del año pasado y antepasado, con base en esto es que promovemos la presente norma. Primer hecho, quien lee eso juiciosamente, pues seguramente nos llama y nos regaña y nos dice, ¿cómo así que las centrales sindicales validaron ese decreto? ¿Qué les pasa? Yo me desafilio, ya. ¿Cierto? Indignadísimos han habido algunos trabajadores. A lo que les hemos dicho, bueno, primero hay una gran falacia, o sea, yo no soy penalista, pero vamos a analizar este decreto también con algunos aliados penalistas porque nos preocupa que se asevere eso dentro del decreto cuando no es cierto que en las negociaciones se haya hablado lo que reza en el decreto, lo que está escrito. Que se haya hablado con las centrales sindicales sobre el tema, sí, pero no lo que está ahí escrito. Y prueba de ello es que cuando el decreto fue borrador, la Central Unitaria de Trabajadores enviamos un concepto al ministerio diciendo ABCD, porque no estábamos de acuerdo con ese borrador y porque no recogía nuestras propuestas en el marco de la negociación estatal. Luego, por supuesto, mienten gravemente en este decreto al decir eso. Segundo, y lo más grave, y el meollo del asunto, el primer artículo de esta reforma, acá ya les digo cuál es, el primer artículo de esta reforma, que es donde modifica pues el decreto único del sector trabajo, le hace una modificación al tema de los beneficiarios del permiso sindical, que es concretamente el artículo, yo les digo, 225.2, si no estoy viendo mal acá, del decreto único reglamentario. Tengo como el computador se traba, pero ya, listo. Recordemos que modificó el 5, título 2 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1072. Eso a partir del artículo 2225.2, pero ustedes relájense que yo ya les escribo esto por el WhatsApp, que eso es un chorrero de números y palabritas ahí. ¿Qué es lo importante que quiero que cojan? Que esto llegue y dice, ya los beneficiarios son específicamente tales: integrantes de juntas directivas, comisiones de reclamos y todos aquellos que estipulen el reglamento del sindicato. Entonces, lo primero que les dijimos fue como, pero pues, si en el reglamento del sindicato no está contemplado que voy a marchar el 28 de abril contra la reforma tributaria, porque yo qué me iba a imaginar que eso iba a pasar, eso hace parte del cronograma que se va desarrollando en las organizaciones sindicales propias de la libertad sindical y de mi autonomía de ejercer la libertad sindical, pues yo que lo voy a colocar ahí.
no tengo por qué colocarlo ahí, pero tengo derecho a que me otorguen el permiso para esa actividad o esa acción de libertad sindical. ¿A quiénes? Repito, la libertad sindical no es propia del dirigente, solamente del directivo, de esa junta directiva, de esa comisión de reclamos o de ese comité seccional. La libertad sindical es propia de todos los trabajadores que se afilien a una organización sindical y ejerzan sus actividades de la organización sindical. Luego, por supuesto, este artículo no solamente va en contravía de lo que realmente se planteó en la negociación estatal, que tenía un espíritu de promover garantías para el otorgamiento de esos permisos, sino que además al constreñir, al decir que el permiso sindical será solo para A, B, C, Y de personas, constriñe la libertad sindical para el resto de personas. Luego es un artículo completamente inconstitucional, que pues esperamos, ya les cuento las acciones que se están haciendo, pues, pero de lo contrario, por supuesto que implicará demandas internacionales, incluso muy graves. Y ese es el problema que tenemos ahorita. Entonces, compañeros, si alguno de ustedes está metido en ese problema, en ese chicharrón, toca internamente si sus estatutos, perdón, me perdí un minuto. Si sus acuerdos colectivos como trabajadores del sector público recogen dentro de eso que se ha acordado con el empleador, con la entidad pública, algunos permisos específicos o especiales, cójase de ahí, dígale, esa norma no puede implicar retroceso en nuestro acuerdo colectivo, en nuestra negociación colectiva, debe acogerse a esto que dice acá, y pues tratemos como pegarnos de ese lado. Si no lo tienen, a la buena fe del empleador, a decirle, ve acá, cheque, eso es ilegal, ese decreto, y cuéntenles, díganle, las centrales sindicales están tramitando una solicitud de urgencia al Ministerio del Trabajo pidiéndole aclaración de esos artículos, que se aclare eso y se modifique, y vea, pues señor empleador, aténgase y más bien cumpla lo que sí es constitucional. Apelemos a todo eso, pero está por ahora para la marcha del 28 complicado, pero esperamos que próximamente pues se resuelva la grave situación que nos genera este decreto, para lo cual se va a pasar el día de hoy una solicitud, repito, de urgencia al Ministerio del Trabajo pidiéndole que se aclaren y se modifiquen esos problemas que presenta el decreto, conforme eso lo dijimos ya en concepto previo, se los reiteramos en esa solicitud de urgencia, y en los próximos días, pues de no acatarse, revisaremos con nuestro equipo jurídico y algunos abogados externos las acciones jurídicas que iniciaríamos contra el decreto. Pero esperamos que el ministerio pues se dé cuenta de su craso error en esto. Y finalmente, dos detallitos del decreto que también son muy complejos, pues no tan grave como lo anterior, pero que igual son complejos. Lo primero, el retroceso con respecto a la eliminación del parágrafo que ahí les muestro, que dice concretamente, los permisos sindicales que se hayan concedido a los representantes sindicales de los servidores públicos continuarán vigentes sin que ello impida que su otorgamiento pueda ser concertado con los representantes. Es decir, garantizaba un poco la continuidad del permiso que le otorgaran. Si decía que era hasta junio y por efectos de la negociación, julio y agosto se me queda descubierto sin ese permiso, nos garantizaba un poco que continuara vigente, igual en el marco de la vigencia del acuerdo colectivo, hasta que se negociara algo nuevo. Repito, no es tan grave como la anterior, pero igual no nos da buena espina que eliminen un parágrafo que garantizaba continuidad y vigencia de permisos sindicales hasta tanto se tuviese algo igual o mejor. Y finalmente el tema del término de otorgamiento. Hoy no había mucha claridad en eso. El decreto pone unos términos de cuánto para pedirlo, cuánto para otorgarlo, pero vuelve y juega. ¿Sí? Pasó de algo que no estaba reglamentado a reglamentarlo y nos fue peor. Porque llega y nos dice, de 3 a 5 días usted tiene para pedirlo, señor sindicato. Pero para que yo se lo otorgue, puedo responderle hasta un día antes de que usted lo necesite. Un día, o sea, si yo voy para un viaje sindical, para representar a mi sindicato en un evento, yo voy para la movilización, lo que sea,
yo estoy alistando preparativos y usted me responde un día antes, pues qué chance le da a la organización sindical o al dirigente o al activista sindical de adecuar las situaciones si le niegan el permiso o de apelar. Es que eso también contraviene el derecho a la defensa y a apelar, digamos, la decisión de la administración respecto a mi permiso sindical. Luego es otro hecho grave también de ese decreto. O sea, por donde lo vean, les digo, hay que arrancar a contarle esto en las entidades, a los sindicatos del sector público, para pelear desde lo nacional con las acciones que hagamos, pero entidad por entidad diciendo, este decreto es una defecio contra los trabajadores y las organizaciones sindicales del sector público. Y finalmente, para cerrar con ustedes, el decreto 400, que en la siguiente diapositiva, que pues, digamos, vuelve y, digamos, tiene algunos, a mí me parece mucho más grave el anterior, pero este también tiene unas implicaciones muy enredadas y complejas que no nos gustan. ¿A quién aplica? Dice que está dirigido a los empleados públicos, estos dos decreticos se nos ensañaron con los trabajadores del sector público. ¿A quién aplica? A los empleados del sector público que representan, que presten sus servicios en las entidades y organismos del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial, o sea, un montón de entidades del sector público. A esos trabajadores aplica. ¿Qué es lo que implica? O sea, ¿qué es lo que cambió o modificó o implicó? Y también dice en el principio que es con base en la negociación estatal, o sea, lo que nos están haciendo. Yo les quiero contar que la próxima semana ya fue citada la Subcomisión de Asuntos Internacionales. Igual no estoy completamente segura que sea el espacio concreto o único donde lo vamos a tratar. Tendrán que hablar nuestros ejecutivos el tema, pero en estas diferentes subcomisiones con el Ministerio del Trabajo vamos, por supuesto, a poner en conocimiento estos dos decretos, a decir, pues, a qué jugamos, con que hay negociaciones estatales, se pide que se expidan unos decretos en conversación con los sindicatos y después se expiden decretos diciendo que fue por nuestras conversaciones, pero que no recogen pues ni una sola coma de lo que realmente querían los trabajadores, por el contrario, sí son más regresivos. ¿Qué es lo que dice? Habla este decreto acerca de la jornada por sistemas de turno. Entonces, dice que para aquellos trabajadores que funcionen por sistemas de turno o que tengan que hacer modificaciones en sus sistemas de turnos, podrán incluso, cogiendo jornada diurna o jornada nocturna o jornada mixta, dice de 6 de la mañana a 6 de la tarde la jornada diurna, desde 6 de la tarde arranca la jornada nocturna, y mixta pues que puede coger de ambas, pero cuando se quiere hacer un sistema de turno podríamos llegar hasta laborar 12 horas, o sea, dice, no podrá exceder las 12 horas. Un poco lo que estamos entendiendo con esto, y es lo que estábamos nosotros analizando, es que por leyes como, por ejemplo, la ley 189 del 2002, si bien justifica injustamente los extremos de las jornadas laborales, pues establece ratifica o no modifica unas jornadas laborales que deben ser no menores de 4 horas, no máximo de 10 horas diarias. Y aunque estos extremos fueron modificados también por la ley 1846 del 2017, pues ninguna de estas traspasa la normatividad en el marco del convenio 1 de la OIT, que son 48 semanales, 8 horas diarias. Digamos, no hay mayor alteración en eso. Y si bien el decreto habla del respeto por las 44 horas semanales, en el marco de las horas diarias sí nos viene a hablar de 12. Dice, no se pase de 12, pues 2 horitas, igual son 2 horitas, en términos de que al trabajador se le pueda terminar recargando una jornada laboral mucho más extensa en ese sistema de cargas de turnos que se pueden recargar. No sé, ustedes serán más expertos en esto en el sector público, pero yo he pensado incluso en todo el tema de salud. A mí me preocupa mucho este decreto para trabajadores de salud del sector público, me preocupa mucho para trabajadores de Contraloría, Procuraduría, Defensoría, que a veces tienen que pues trabajar 24 horas en su labor de función pública, que nos apliquen esta extensión a 12 horas, además porque el decreto vuelve y juega. No habla de voluntad de las partes, como lo que acuerden empleador y trabajador sobre la aplicación de la extensión de la jornada por sistema de turnos, sino dice que el empleador dispondrá
esa jornada para el trabajador o grupo de trabajadores. Entonces, digamos, pues sí nos genera un sinsabor que queremos también que sea aclarado por parte del Ministerio del Trabajo con respecto a los trabajadores del sector público, porque nos puede afectar y recargar mucho más esas horas para varios trabajadores. Más porque plantea que se podrán dar en casos de excepcionalidad y cuando la necesidad del servicio lo requiera. Yo vuelvo y les digo, con esto de que con la ocasionalidad y la excepcionalidad y en necesidad de razón del servicio nos van a aplicar todo. O sea, porque ocasionalidad, todo y nada es como lo mismo. Entonces, bueno, contarles estos dos grandes problemitas de decretos que tenemos y que, como les cuento, ya van cartas para el ministerio solicitando aclaración, y si en unos días de que la otra semana no recibimos aclaración de los mismos y, por supuesto, modificación de los hechos regresivos que allí evidenciamos, pues la central, por supuesto, y nuestro equipo jurídico iniciará pues, los mecanismos jurídicos respectivos para tratar de tumbar esos adefesios de normas regresivas. Con esto, pues, dejo hasta acá para comentarios, opiniones, críticas y demás. Muchas gracias. Stephanie, muy buenas tardes con Yolanda Corso. Yolanda, querida, en usted está pensando. ¿Cómo está? Diga, no había hablado. Estefa, lo que tú acabas de decir, o sea, tras de que el sector salud estamos como estamos con un 80% de tercerización, hospitales completamente. ¿Qué te fue, Yolanda? No sé si otra compañera quiere hablar, se nos fue Yolanda. Yo quiero hablar. Dale, Linda, mientras vuelve. Ya volvió. Ya volvió, después de ella. Trabajadores, a los pocos trabajadores que estamos en una planta que es menos de un 20%, que estamos laborando en una secuencia de turnos y nos entregan estas propuestas, como se dice, y ahí lo que hacen es como culpar a los sindicatos, que ellos fueron los que negociaron y que bajo la nominación de los sindicatos es que sale este proyecto. Entonces lo veo como muy grave, no sé si es que estoy como mal enfocada o no sé qué opines, pero creo que esto va a ser el entierro total para los trabajadores del sector salud. Gracias. Ya, damos la palabra a Linda y recogemos 2, 3 inquietudes. Dale, Linda. Bueno, primero que todo, felicitar al Departamento Jurídico por tan buen informe que nos han dado el día de hoy. La verdad no sabía la existencia de esos decretos y sí es muy preocupante cómo van actuando el gobierno y el ministerio en contra de la Constitución, porque ellos no pueden desmejorarnos a nosotros las garantías laborales que hemos tenido durante años. Desde mi sector, que es el sector bancario, me preocupa mucho esta ley de trabajo en casa porque deja muchos vacíos y falta ver el golazo que nos mete el presidente cuando ya, ay, se me fue la palabra, ya es la ley, se me fue la palabra. Sí, eso. Sí, falta ver qué micos más nos va a meter ahí porque el proyecto de ley lo estuvimos revisando porque estamos en la elaboración del pliego de mi banco que entra ahorita en conflicto el 31 de agosto. Y nos preocupa mucho porque aunque este banco manifiesta que ellos no van a dejar el teletrabajo como algo fijo, sin embargo nos están violentando todos los derechos a los trabajadores que están en casa. Les ha tocado trabajar con sus equipos, poner la silla ergonómica. Miren, aquí yo me compré mi silla ergonómica de mi bolsillo. No hay garantías de que vaya a haber un pago de servicios o algún auxilio que medie, que cambien. Entonces nos están violentando y se está volviendo esto el pan de cada día. Esto está, me perdonan, pero vamos de culo para el estanco si no hacemos algo radical. Nuestra preocupación como UNEP y hablo por el comité de empresa del Banco Genio de Sudamérica es eso, que también al interior hay una pugna por si, como el banco dice que no va a dejar esa modalidad de teletrabajo, ponemos en el nuevo pliego cosas que sí lo regulen de alguna manera. Estamos esperando la sanción presidencial para ver qué se le puede meter, porque sin embargo hay que prevenir de pronto que sí lo dejen y otros 2 años hasta que vuelva a vencer la convención podamos hacer algo por esta gente.
es preocupante y yo te quería pedir directamente el favor que cuando hagamos los puntos, porque yo sí pugno porque hay que regular algo hay que regular en la convención para que tú nos eches una ojeadita y nos orientes, porque uno me puede equivocar. Te mandaría el borrador de los puntos para que tú le eches una ojeadita y tú digas, no, mira, Linda, no pongan esto como una asesoría extra, porque igual estamos apoyándonos en el profe Iván Jaramillo, que nos ha dado también su apoyo y nos ha dado charlas muy buenas. Y pues sí, es preocupante esto, estamos muy mal porque es un espacio que se abre para que se violenten más los derechos laborales de los trabajadores. Y de hecho, nosotros las mujeres que nos golpea más, porque chicas, les digo, estoy mamada de cocinar, estoy mamada de que en un espacio cuelgo la ropa, estoy mamada, deberíamos hasta regular ese tipo de espacios y súper fundamental el derecho a la desconexión, que a veces casa de herrero hasta donde palo, todos lo sabemos allá en el interior, sabemos cómo es que el jefe nos da, o a veces nuestros mismos compañeros, o incluso a veces nosotros mismos violentamos ese derecho, ser un poquito más conscientes que hay una hora y que debemos respetar. Yo soy muy, desde que estoy trabajando en casa, sí soy muy psicorrígida. A mí me invitan algún sábado, un domingo y yo no entro, a no ser que sea algo fundamental, pues de muerte lenta en la UNED, que si yo no voy se muere y pasa algo, no. Entonces ese era como el aporte que quería hacer, felicitarlos por ese excelente trabajo. Siempre que oigo por ahí, que, ay, que es que no hacemos nada, yo no, un momento, el departamento jurídico de la CUT siempre está haciendo lobby, está haciendo su trabajo, está aportando los proyectos de ley, está haciendo todo el trabajo y es algo que siempre les rescato a ustedes porque el trabajo es maravilloso. Gracias, Linda. No sé si hay una tercera pregunta o intervención y 1 o 3 comentarios. Pues yo tenía, buenas tardes. Adelante, compañero, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Un saludo desde Caldas para todos. No, era más bien una sugerencia rápida y es con relación justamente al tema que estabas tocando ahorita, el decreto de los permisos sindicales, y pues obviamente hacen ustedes un muy buen análisis del mismo. Hay compañeros al interior de los comités ejecutivos y demás que de pronto tienen dudas con relación a estos temas. Sería bueno que ustedes con relación a ese análisis que hacen de pronto saquen un comunicado o un texto como departamento jurídico de CUD explicando y que llegue a las subdirectivas para que los compañeros también tengan un fundamento y un argumento adicional como para poder clarificar un poco este tema, porque hay compañeros que pretenden que es como la panacea y por aquí nos podemos meter y ganarnos todos los permisos sindicales y estamos viendo que no es así. Entonces, es como la sugerencia para que de pronto pueda servir de soporte para los compañeros. Muchas gracias. Perfecto, compañero. Voy a empezar de atrás para adelante, ya hacemos otra ronda de intervenciones. Ya le damos la palabra al compañero Teófilo en un momentico y a otras personas que nos soliciten. Voy a empezar de atrás para adelante, digo, porque ya mismo escribo a nuestro, pues si a Ligia le parece bien, es nuestra directora del departamento jurídico, podemos rotar en este mismo instante el concepto que le hicimos al borrador de decreto, que son 3, 4 hojitas súper concretas, para que llegue de una vez a todas las subdirectivas y tengan como esa herramienta ahí a la mano súper justificada para que la vayan contando. ¿Te parece, Ligia? Claro, rotémoslo ya y también ya está en el chat, está el documento base que es pero muy importante que todos nuestros directivos y directoras nacionales y quienes nos acompañan, las mujeres, lo aborden. Ahí está en el chat, porque ahí están las propuestas de mujeres, Linda y Yolanda, ahí están bien elaboradas, son construidas por todas las mujeres trabajadoras de América Latina y lo más importante es que está construido con base a cómo hacer un modelo sostenible y sustentable, que es lo que la pandemia nos tiene que llevar a tener retos para enfrentar, estrategias y contenidos para enfrentar los retos que se vienen. Igualmente, muy rico que aparezca también lo que nos estás anunciando, Stephanie, claro, y el libro de la violencia, no a la manifestación en Colombia sin la violencia, es muy bueno, ojalá lo consigamos todos y todas, deberíamos de estarlo leyendo en esta etapa porque nos va a mostrar la cantidad de formas de protestarle a este modelo, de cómo lo erradicamos en una forma también no violenta, pero contundente. Entonces, pues yo lo recomiendo es porque aquí lo hemos leído y hemos debatido y me parece importante que todos y todas nos estemos preparando. Y como había dicho también,
tenemos que planear esta misma tarde, yo me voy a sentar con el equipo jurídico para planear las capacitaciones en las regiones que son esenciales. Bien, pues, Stephanie, y lo pasamos. Compañera Miriam y compañera Stephanie, un saludo especial acá desde Buga, Valle, del compañero presidente del SUNED, Germán García. Lo estamos escuchando muy atento y que estamos muy agradecidos por la conversación. Gracias, bueno, Germán, sabes, con Germán hemos estado mirando lo del decreto 344 y lo estaba. Bienvenido, compañero. No sé, bueno, no, solo creo que el compañero Teófilo iba a hablar, solamente hacer 2 referencias a lo que mencionaba Linda y Yolanda. Sí, en efecto, Yolanda, la mirada es correcta, es decir, hoy tras de tercerización hacia los trabajadores del sector público, nos preocupa esta aplicación de nuevo sistema de turnos, cómo se vaya a ejecutar concretamente por permitir la ampliación hasta 12 horas, en eventualidades en que ellos definan, ni siquiera con previo consentimiento del empleador, del trabajador, perdón. Entonces, digamos, es uno de los temas que vamos a tratar de solicitar que no se haga esta modificación porque afecta a las jornadas laborales hoy existentes por ley, a ver cómo nos va. Y con respecto a lo que decía Linda, la ley de trabajo en casa, como bien es una defecio, además, porque nos dijeron lo mismo en el Congreso. Esto es para excepcionalidades, por el tiempito que nos dure la pandemia. Les decía, pero en la ley no dice que es por pandemia, entonces en 2 años la ley sigue vigente y nos dicen que es para cualquier otra excepcionalidad que se les ocurra. Luego, entonces, mientras le seguimos dando palo a esa ley como tal, cualquiera de ustedes que esté en negociación, súper dispuestos, nos cuentan, yo los acompaño en la revisión porque creo que una de las claves para evitar evadirnos de esa ley es lograr meter cositas buenas sobre temas de trabajo remoto en las convenciones colectivas y en los acuerdos colectivos. Es lo único que medio nos puede salvar mientras logramos tumbarnos esa ley. Entonces, cualquier cosa, estamos súper atentos. Compañero Teófilo, creo que ibas a decir algo. Sí, compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Quería aportar también en lo que dijo el compañero de la CUS Carda, al respeto de agradecimiento con este decreto 340, que creo que fue que usted dijo, con los permisos sindicales. A veces nosotros, pues, en el caso de la marcha mañana nomás, le pedimos, yo soy del sector privado, el Ingenio San Carlos, le pedimos unos permisos para nosotros acompañar la marcha contra el decreto, pues que bien sabemos, la reforma tributaria y demás. Y acá el ingeniero de una los negó, dijo que no había permiso para nadie. Y igualmente en eso es, nosotros pues no hemos firmado convención con el ingenio por si esta falencia de nuestra sesional. Yo hago parte de la sesional Sintra y Nagro, sesional Tuluá. Trabajamos para el Ingenio San Carlos en el sector azucarero. Y también quería pedirle un favor, hombre, yo soy un tipo reubicado, manguito rotador en los 2 hombros, y la EPS me lo califica, le estoy pidiendo el origen, que me dé el origen y me lo está dando común, me lo ha calificado común. Entonces, ¿de qué forma me podían ayudar ahí desde el equipo jurídico de la CUS? Muchísimas gracias. Claro que sí, compañero. Los 2 comentarios. El primero, ya colocamos acá el correo de nuestra colega Alice Telles, que es quien hace atención directa a estos casos, digamos, individuales de cada uno de los trabajadores y demás. Y frente al otro que su merced menciona, digamos, el sector privado no se recoge dentro de este decreto 344, pero ahí sí es que es peor, porque el sector, bueno, no sabe acá que es peor, el sector público lo tiene regulado, lo reglamentaron, lo terminaron de reglamentar por este decreto y nos dejaron peor, pero el sector privado ni siquiera tiene una reglamentación concreta, simplemente, pues, obviamente lo que entendemos, no, una reglamentación concreta me refiero yo a una regulación de términos y demás, pero claramente por ley, por constitución, pues se concibe que tienen el derecho a ejercer su libertad sindical. Entonces, para todos los presentes que sean de sector privado, uno frente a eso podría decir, bueno, podríamos eventualmente tutelar y para ver pues tratando de ceñirnos a las condiciones y criterios que ha demarcado la Corte en cuanto a la proporcionalidad, necesidad, racionalidad y demás de los permisos sindicales, pero lo cierto es que pues a un día
¿cierto? De la movilización, la tutela no va a ser efectiva en cuanto a lo que necesitemos que otorguen para el día de mañana. Pero para prácticas próximas, tratar de pedirlo siempre con el mayor tiempo posible y ante las negativas le avisan nuestro departamento jurídico con los compañeros de Sintrinagro que también tienen pues equipos jurídicos muy importantes o cualquier sindicato acá del sector privado que esté, sepan que el departamento está pendiente para poder apelar las decisiones que ocurran por estos temas de permisos sindicales, que siempre que podamos demostrar que hay la necesidad de ese permiso, la racionalidad, pues que es proporcional al número de trabajadores de la organización, proporcional a la labor del sindicato, pues podremos conseguir quizás por tutela que se otorgue, pero hoy un poco nos ha tocado así como a punta de tutela, porque en el sector privado la cosa está más compleja, hasta que se va consiguiendo un marco de permisos a través de las convenciones colectivas, que es como el gran alcance en el sector privado. Pero si quiere, compañeros, ya le escribimos acá el correo creo que la compañera Alice ya le escribió ahí el correo electrónico para que pueda escribir su consulta del caso ahí. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario, propuesta. Si no, todos a las calles a marchar. Sí, compañera, buenas tardes. Yo quiero agregar algo, es que en la dinámica de lo que tú estás hablando precisamente para la ocasión de mañana, el 28 de abril, varias organizaciones sindicales nos han consultado y las entidades o la administración ha sido tan descarada de decirle, oiga, mire, es que los permisos sindicales, y le copian todo el texto de la norma donde dice es para directivos, subdirectivas, comisiones, etcétera, etcétera. Pero se han olvidado de algo muy importante y es que nosotros le decimos, oiga, si bien es cierto, la organización sindical no está conformada solamente por los directivos. Aquí la organización sindical son todos sus afiliados, pues que esa es la razón de ser, y más en estas circunstancias que dice, y se acogen a un pedazo que dice, el permiso será concedido siempre y cuando exista una justa causa. Y han interpretado esa justa causa como aquellos acontecimientos, por ejemplo, una catástrofe o una enfermedad, cuando esa, o sea, es una, a mi modo de parecer, y hoy lo discutíamos con Alex, es un concepto errado, porque qué más justa causa la derivada de lo que viene el rezago más la del COVID-19, pues es más que justo, es un hecho notorio y además está vulnerando el derecho a la libre expresión consagrado en nuestro artículo 37, donde dice que todas las personas tienen derecho a manifestarse pública y pacíficamente. Y además está recogido en unos instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que son derechos civiles y políticos de todos nosotros como trabajadores. Entonces, aquí hay una vulneración también, y le cabría, y comparto con Stephanie, esas acciones políticas que van atadas a las acciones jurídicas. La demanda, está el artículo ese del 200, que hay una obstrucción a la libertad sindical. Gracias, Estefan. No, a ti, Miriam, en efecto están violando pues por constitución y de ahí para adelante varias, pero hay que alegarlas, hay que decirlas, está muy duro un día antes, pero bueno, igual hay que usar todas estas cositas para otros permisos sindicales que se vayan generando en estos días, hasta tanto se pueda resolver lo del decreto, tutelas y demás, alegando, siendo sí puede ser muy decreto, pero es ilegal ese decreto y ahí estamos pues en inconstitucional y ahí estamos en esa lucha. Sí, Linda. Quería comentarles es que unos es por menos y otros es por más. Cuando hubo la fusión de HCBC con el GNB, el banco nos citó a todos los dirigentes sindicales a una reunión y en ese momento éramos 13 dirigentes. Quiso negociar en la siguiente convención 13 permisos sindicales permanentes. Hasta ahí vamos bien, pero es como si me hubiera escriturado a mí el permiso sindical, es decir, que si yo me incapacito o salgo a vacaciones y quiero rotarlo, que debería ser, que no solo la dirigencia debe tenerlo, no dejan, que porque afecta la operativa del banco. El banco ahí viola la autonomía sindical y la excusa de él es que nosotros no podemos afectarle la operativa a él.
que nosotros nos quedamos con ese permiso, mejor dicho, hasta el día que nos muramos y llegue otro a reemplazarnos. Eso ha sido un complique con el banco, pero ellos no han querido ceder ante eso. Y en las seccionales donde está de por días, sí los concede, pero siempre quisquilloso, siempre con todo. Entonces ahí el mensaje sería tener ahora con este antecedente que estamos viendo en los decretos, que debemos ser muy cuidadosos desde los estatutos, pensaría yo, para decir quiénes son. Decir, somos lo que decía ahorita Miriam, no solo es la dirigencia, son sus afiliados los que van a salir. Toca ser muy minucioso y desmenuzar bien antes de que nos metan el gol al sector privado con eso, porque se van a sujetar a lo que diga puntualmente la redacción de la convención y siempre lo van a ajustar a su beneficio. Era eso lo que quería como aportar. Eso nos han pasado de todo, ¿no? Que usted firma una bolsa de permisos, ya no le doy más, así sea importante. Que usted firmó que para estos, no lo doy para los otros. No, eso en cada redacción le toca ser uno más desconfiado que quién sabe qué. Pero sí, en efecto, sí, la minucia está al detalle. Bueno, no, si no sería más por el momento, te entrego la palabra, Ligia. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Stephanie, excelente charla. Yo creo que quedamos cada 8 días más comprometidas en seguir conociendo toda esta debacle de nuestra Constitución. Cada vez, yo siempre digo, bueno, y eso no dice pues la Constitución que nos garantiza la libertad sindical, la organización, todo, y entonces, ¿en qué vamos a quedar? Pero yo creo que ustedes nos han dado mucha claridad frente hacia dónde se pretende ir, y pues ya vemos cómo las dificultades que tienen para la incidencia es bastante alta ya en esta etapa, y creemos que el paro pues pueda detener la reforma. Recuerden que le han hecho mucha propaganda negativa en las redes, pero sabemos cómo se ha jugado. Eso es muchísimo miedo también que le tienen a la movilización y a la indignación del pueblo colombiano, y pues lo llamamos a que realmente todas las estrategias de movilización que puedan tener las vamos a aceptar todas. El que nos diga que hasta pegó en la casa, que apoyó el paro, la vamos hasta valer, pero lo más importante es que le lleguemos hasta el último rincón de los colombianos y las colombianas con esto, y motivemos a la gente de verdad a esta indignación tan grande que sentimos, y que el paro realmente se sienta en el país de todas las formas, digital, presencial, con las pancartas, con nuestros plantones en la calle, con indignación. Y pues hasta aquí hemos preparado con mucha conciencia este paro, y los directivos sindicales hemos estado en contacto permanente con la alternativa del Congreso, donde muchos nos dicen, mire, eso no tiene ni pie ni cabeza, y lo dicen personas de Cambio Radical que vienen uniéndose como a esta propuesta, y algunos del Partido Conservador y otros de la U, son pocos, pero se vienen adhiriendo a que realmente no puede pasar esta situación. Y bueno, yo creería que mañana en las calles, el paro que sea fuerte, estemos todos y todas muy atentos y atentas a lo que puede pasar. Nosotros y nosotras como comité de paro nos vamos a reunir a las 4 de la tarde para evaluar y para continuar con estos webinars el próximo martes. Tenemos muchos temas, los queremos tener a todos y a todas muy actualizados en lo que esté pasando. Ya escucharon entonces ustedes hoy a Stephanie, que es nuestra abogada de incidencia, cómo ella va a iniciar un proceso de dar cuenta como qué está pasando, qué no está pasando con todas estas medidas, y pues así completamos digamos, una formación, una capacitación que con seguridad cuando la hagamos extensa en las regiones, mucha gente que no está motivada, la vamos a motivar para que llegue, y para que ustedes puedan en sus regiones pues dar respuesta a todo lo que viene sucediendo, y a tener algunos elementos jurídicos que nos permitan decirle a la gente que sí hay que
iniciar un proceso de indignación, de movilización, y que mañana precisamente lo hacemos para que esto sea preparatorio también al 1 de mayo. Buenas tardes, muchas gracias, una feliz tarde para todos y todas. Gracias a este equipo, a Keila que hace las veces de secretaria de este equipo. Gracias a Alice, porque ustedes yo sé que no descansan. Igualmente, muchas gracias Miriam. Muchas gracias Stephanie. Feliz tarde para todos y todas. Gracias, mi Ligiecita, y a las compañeras. Un abrazo, Ligia, un abrazo a todas. Hasta luego, que esté bien. Que esté muy bien, Hasta gracias. luego, muchísimas gracias. Muchas gracias, buena tarde. Linda, todas, que Dios las acompañe siempre, juiciosas. Gracias, muchas gracias. Pues, Gracias. Compañera Ligia, entonces, ¿cómo me podrían ayudar ahí, hombre, para yo apelar? compañero, esa decisión? su merced dio el correo, ahí le enviamos un correo electrónico acá en el chat. ¿No lo vio su merced? En el chat de acá a ese correo electrónico debe enviar su caso, compañero, y a través del correo electrónico le contesta al abogado. Bueno, ya mismo. Bueno, Mándalo muchas ahí, gracias, Teófilo, compañera. para poder asesorarse. Vale, compañero. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amables. Bueno, Ilsa. Bueno, Elisa. Keila, gracias. Nosotros vamos a estar aquí un ratico para resolver algunos temas que nos hacen falta. Bueno, pues empecemos mientras tanto que para agilizar un poquito bien. Buenas tardes, Alice. Buenas tardes, Miriam y Stephanie. Sé que esta semana, ahí sí no he podido hacer más nada porque nos han tenido en muchas reuniones motivando este paro y pues he estado atendiendo también algunas situaciones, digámoslo así, de orden de salud de algunas personas que tienen pues como tuvieron necesidad de que las guiáramos y pues me di a la tarea de ayudarles con eso. Y contarles que, ayer fue Día de la Secretaria, felicitaciones Keila. Yo creo que muchas gracias por tu trabajo, haces un trabajo excelente, se me olvidó ahorita felicitarla en el webinar, pero Keila de todas maneras nos ha coordinado este equipo con mucha profesionalidad y bueno, todo eso merece pues nuestros aplausos y nuestras felicitaciones en su día y espero que la hayas pasado mejor y pues desde el departamento jurídico de verdad reconocemos que gracias a este trabajo hemos tenido una mejor coordinación. Keila, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, muy amable. Bueno, hay como varias cositas para que hablemos. La primera es los acompañamientos que se han hecho. Yo sí le quisiera como preguntar a Stephanie que nos cuente cómo ve el tema de la 010 y la tributaria. Si pasan, si no pasan. Hay mucha angustia por la 010. Bueno. Sí, bueno, lo anoto, listo, Ligia. Tranquila. Los acompañamientos, la incidencia y la parte de Miriam, que es la parte técnica. En esa parte, Miriam, hay dos cosas. Uno, en
Estefan, yo mandé al correo una carta de Claudia de la OIT para llenar un formulario sobre cooperación internacional. Yo no sé llenar esa parte. ¿Está en mi correo, Ligia? Yo lo mandé al correo. Yo lo mandé al correo. Listo, ahorita en la tarde lo busco porque no lo he visto. Listo, dije, pues. Y la otra es para Miriam. Miriam, Diana nos dice que estamos en mora de hacer una reunión con Rosa y contigo para lo del formulario y que ella nos colabore en lo que falte. Ese formulario, ¿cómo va? ¿Cómo es eso? Ya. Y ahora díganme ustedes, eso es lo que yo tenía para contar. ¿Y ustedes cómo quieren que abordemos esta reunión? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué procesos hay rápidos? ¿En cuál hemos podido responder? ¿En cuáles no? Y bueno, para que avancemos. No, pues sí que arranco yo, Ligia, porque muy cortico, porque no tenía todo el informe empalmado, yo en 8 días sí los tengo completos, pero digamos que en el Congreso nos hemos concentrado en lo que ya les expuse. A la reforma de la salud, debo confesar que cuando recién arrancó, nosotros estuvimos ahí súper pendientes, participamos en ponencias, pero ahorita último salió el texto de las comisiones de las comisiones accidentales donde concilian el texto, pero parece que hay dos que se hicieron propuestas de modificación de algunos congresistas que no se tuvieron en cuenta, entonces hay como 2 textos andando, pero no hemos remitido un nuevo concepto. Voy a